Muy buenas noches, bienvenidos al reporte especial de esta semana. Históricamente en nuestro país el sistema penitenciario ha sido débil e irrespetuoso de las garantías mínimas tanto de los derechos de los privados de libertad como de sus familias. Esto empezó a cambiar a partir de que República Dominicana adoptó el sistema de los Centros de Corrección y Rehabilitación, conocido como los CCR. Sin embargo, en las cárceles tradicionales se mantiene la ausencia de respeto por la integridad de los reclusos e incluso esos recintos sirven como centros de operación del crimen organizado. El gobierno dominicano asumió el compromiso de cambiar las cárceles tradicionales por cárceles del nuevo modelo. Sin embargo, esto no se ha cumplido en su totalidad. El último intento se ha hecho con la cárcel de La Victoria, que ahora se transforma en el CCR Las Parras, pero no hay felicidad completa. Esta transformación también tiene su historia. Este es nuestro trabajo de investigación de este martes. La Penitenciaría Nacional de La Victoria, ubicada en Santo Domingo Norte, es el centro penitenciario más poblado de la República Dominicana y el más cuestionado por la forma en que viven los privados de libertad. Fue fundada en el año 1952 por el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Por casi 70 años esta cárcel ha sido sinónimo de hacinamiento, sobrepoblación, condiciones inhumanas, tortura, base operativa para grupos criminales, motines y corrupción. La cárcel de La Victoria ha fungido como el principal símbolo de los defectos y carencias de nuestro sistema penitenciario. Con más de 8.500 internos apiñados en una estructura construida inicialmente para 700 y luego para 1.200 personas, la realidad que se vive en La Victoria es desgarradora. La población carcelaria del penal La Victoria ronda los casi 9.000 privados de libertad. En esta cárcel, centenares de reos han perdido la vida, intentando escapar, contagiados con diversas enfermedades, acuchillados por cólera, durante enfrentamientos y ahora también son vulnerables al COVID-19. En ocasiones, en el mismo lugar donde realizan sus necesidades por falta de baños. En espacios minúsculos, con decenas de otros hombres, sin ventilación y sin iluminación. Por más de 2 décadas, varios fueron los intentos por reformar y trasladar la población carcelaria de La Victoria a un centro más adecuado. Para el 12 de diciembre del 2001, el entonces procurador Virgilio Bello Rosa firmó un contrato para trasladar los presos de La Victoria con la empresa belga Cedrix y 4 para la construcción y equipamiento llave en mano de 2 centros penitenciarios modelo, pero serían construidos en San Luis y Palavemano, Guayabo. Esto por un monto de $32.405.292, contrato que incluso fue aprobado por el Congreso. Este contrato fue rescindido 4 años después por el procurador Víctor Céspedes Martínez, el 5 de julio del año 2004, para dar paso a la empresa Forlock S.A., con quien se firmó la transacción del antiguo contrato y que, según el documento al que tuvimos acceso, existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde el Estado Dominicano le paga un astrente a la referida empresa por el incumplimiento de dicho acuerdo. No obstante, tampoco ese contrato pudo ser ejecutado, pese a que se habría realizado una inversión de casi 50 millones de pesos, porque a través de un poder, la empresa Cedrix y 4 habría cedido la obra a la empresa mercantil exportadora Emex S.A., yendo el caso hasta los tribunales. Hasta que el 22 de noviembre de 2012, el Tribunal Superior Administrativo emite una sentencia dando ganancia de causa a la empresa Forlock S.A. Incluso para el año 2013, el ex procurador Francisco Domínguez Brito anunció la ratificación de ese contrato, señalando que la inversión para la construcción de las 2 obras sería de 600 millones de pesos. Sin embargo, esto nunca se materializó. A pesar de todo esto, a finales del año 2018, bajo la administración de Jan Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, contando con los recursos del primer pago por sobornos realizados a República Dominicana por parte de la empresa brasileña Odebrecht, se llama una licitación para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR La Nueva Victoria. A través de una misiva al ex procurador de fecha 8 de enero del 2019, la empresa mercantil exportadora Emex S.A. le comunica su total oposición a la continuación de la referida licitación, exponiendo que el proceso ha sido irregular y que dicha empresa es la verdadera titular de ese contrato.
Al día siguiente, 9 de enero del referido año, Furlock S.A. se adhiere a la oposición de EMEX, alegando que ya tiene un contrato previo con la Procuraduría General de la República que data del 16 de julio del 2004. La oposición a este convenio la presentó Fernando Crisóstomo, quien asesoró a la compañía Marvari Asociados S.R.L. para que participe como oferente en el proceso de licitación. A la vez, el empresario Crisóstomo y sus asociados iniciaron una revisión del pliego de condiciones, haciendo un levantamiento con observaciones que luego fueron presentados por Vectra Consulting S.R.L. Estos debieron retirarse como oferente de la licitación y retirar el escrito de observaciones sobre el pliego de condiciones debido a supuesta extorsión y chantaje sufrido por el referido empresario. Esta historia será ampliada un poco más adelante. En esa ocasión nosotros lo que queríamos era informarle de que ya había un proceso, que había un contrato y que inclusive reposaba en la Gaceta Judicial. Obviamente que ellos no estaban obligados a, digamos, a tomar eso como verdadero o a irse por esa parte. A pesar de todas estas oposiciones, el 15 de febrero de 2019, a través de la licitación nacional identificada con el número CCC LPN 2018-0013, publicada en el portal de licitaciones públicas de la institución para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación La Nueva Victoria, el contrato se adjudica a 5 empresas nacionales a las cuales se les asignó un lote a cada una. Un total de 13 empresas participaron en las licitaciones, las cuales fueron Consorcio Correlacionales Sostenibles, Consorcio Ecosisa Filoye, Constructora Yunes, Mar Construcciones, Consorcio Penitenciario La Ugama Madison, Inmobiliaria NG, Village Commercial, Inmobiliaria González Pantaleón. De estas, 5 resultaron ganadoras por cuadrantes. Entre estas, Consorcio EEC Pretedosa, Consorcio Remix Rotilla, Constructora Pablo Yarul y Asociados, Constructora Woxen SRL y MAC Construcciones SRL. De los cuales unos 6.966 millones han sido destinados a La Nueva Victoria. La adjudicación del lote 1, cuadrante A, le fue otorgada a la empresa Consorcio EEC Pretedosa, representada por Daniel Camarena Capriles, la cual asciende a la suma de 946.163.091 pesos. Por otro lado, el lote 2, cuadrante B, le fue adjudicado al consorcio Remix Rotilla, representado por Rafaela Delfino Manzone, por un monto de 955.333.530 pesos. La adjudicación por el cuadrante C, lote 3 de alojamiento, fue entregado a la constructora Pablo Yarul y Asociados, representada por Omar Miguel Yarul, con un valor total de 955.333.530 pesos. De su lado, constructora Woxen SRL fue la encargada de construir el cuadrante D, lote 4, por un monto de 761.839.923 pesos. Y por último, MAC Construcciones SRL, representada por Víctor Lisandro Macarrulla Martínez, quien ganó la adjudicación para construir el lote 5, conformado por oficinas administrativas, talleres e infraestructuras exterior, con un monto de 1.298.210.894 pesos. Acudimos al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, quien nos envió un documento con la siguiente respuesta. Amparados en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06 de diciembre de 2006, la cual establece los procedimientos de selección, la Procuraduría General de la República realizó en el periodo 2018-2020 diversos procesos de licitación pública para obtener ofertas de compañías interesadas en participar en la construcción del proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, con más de 20 nuevos recintos, ampliaciones y remodelaciones, incluido el proyecto de la nueva cárcel de La Victoria.
Conforme a declaraciones en prensa de la pasada gestión el 8 de noviembre de 2018, mediante acta número 107-2018, el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría convocó al proceso de licitación pública nacional para la construcción del Centro de Coerción y Rehabilitación La Nueva Victoria, el cual concluyó sin reparos. Conforme expresó la Procuraduría General de la República en su momento, por primera vez en cualquier otro proceso, en aras de la transparencia, se prohibió que una misma empresa ganara más de una obra y se realizó una depuración minuciosa a los fines de que las empresas participantes no solo cumplieran con el marco regulatorio de República Dominicana y tuvieran la experiencia adecuada para ese tipo de obras, sino para además evitar la participación de algunas empresas vinculadas a hechos ilícitos, ya que se trata de un proyecto de alta seguridad. A pesar de la significativa publicidad y amplia participación, es uno de los pocos casos de licitaciones en que no hubo una sola impugnación judicial, ni a los pliegos ni a los resultados. La Nueva Victoria fue diseñada como un proyecto de 4 cuadrantes completamente independientes y 11 módulos o cárceles individuales con todas las facilidades necesarias para más de 8.700 internos que por primera vez en el país cumple con los requisitos de las Naciones Unidas para sistemas penitenciarios denominadas Reglas Nelson Mandela. Es decir, no es una cárcel de 870 personas, sino 11 bloques o recintos independientes agrupados en un complejo penitenciario que los conecta. Conforme al cuadro comparativo de ofertas económicas presentadas y lugares ocupados, el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría resolvió adjudicar las obras a las compañías que anteriormente ya les comentamos. Las adjudicaciones, según continúa el documento enviado por el ex procurador, emanaron de la resolución contenida en las actas número 9 y 19 del 2019, sin impugnación de ninguno de los demás participantes o terceros interesados. En total, las obras adjudicadas para la construcción de los centros de corrección y rehabilitación, La Nueva Victoria, ascendían a un monto general de 5.023.186.137,72, más equipamiento de adecuación de los terrenos. Cabe destacar que en estos montos finales establecidos para las obras fueron aumentados el día 2 de diciembre del 2020 por la suma adicional de 221.438.801,78 pesos por encima del valor establecido en el contrato inicial y sus modificaciones. A pesar de que esta pasada gestión entendía que la obra no necesitaba ser modificada ni aumentada en los montos finales, a este valor ya aumentado se le sumarán adicionalmente las adecuaciones y adaptaciones que recomienda la nueva gestión de la Procuraduría General de la República. Allí termina el documento enviado por el magistrado o ex magistrado Jan Alain Rodríguez. Anteriormente establecimos que la empresa Vectra Consulting presentó un recurso de oposición al proyecto de licitación para la construcción de La Nueva Victoria, basado en los convenios que tenía la Procuraduría General de la República con otras empresas desde el año 2001, protesta que fue desestimada. Los titulares de esa empresa afirman que no les molestó que la Procuraduría siguiera adelante con el nuevo proceso para la construcción de La Nueva Victoria y comenzaron a trabajar con otra compañía interesada en participar en la licitación, la constructora Marvar. Pero tal parece que el intento por hacer valer aquellos contratos despertó a un monstruo que sintió amenazados sus intereses. Vimos los pliegos, empezamos obviamente a analizar toda esa parte, la configuración del pliego, y el 18 de diciembre, de manera extraña, a nosotros nos llamaron de la Fiscalía de Santo Domingo Este porque requerían nuestra presencia porque había una denuncia anónima. Cuando indagamos, inmediatamente nos informa, él nos dice que el querellamiento o la denuncia está en Santo Domingo Oeste y quiere saber de qué se trata. Cuando vamos a Santo Domingo Oeste, nos enteramos de que se trata de una denuncia que se hizo a través del teléfono en forma anónima. El empresario decidió dar la cara ante la convocatoria que le hiciera la Procuraduría,
Aunque sin tener idea de la motivación de la llamada, la situación sí despertó la suspicacia de su abogado. Fui con mis abogados y en esa fiscalía nos atendió la fiscal Nancy Abreu. Nos dijo que había una denuncia anónima por la línea Vida. Me hizo un interrogatorio, yo le contesté todas las preguntas. Conversando con mi cliente, le digo, oye, eso no me parece algo muy extraño. En diciembre llamarte de Santo Domingo Este y tú no vives allí. ¿Qué es lo que pasa contigo en la Procuraduría? ¿Qué hay detrás? Entonces ahí él nos dice, bueno, yo tengo un tema en la Procuraduría, pero primero indágame bien de qué se trata, y ahí entonces entra la parte del accionar de la doctora Ramos en su defensa. Por tratarse de una supuesta denuncia recibida por la línea anónima, que atiende denuncias de mujeres víctimas de agresiones y de niños y niñas que sufren maltrato, la experimentada abogada pidió explicaciones a la fiscal, quien sin embargo se mostró hermética e inflexible. Si mi cliente vive en el Distrito Nacional, ¿qué hace Santo Domingo Oeste con esta denuncia investigándose aquí? ¿Por qué no está en el Departamento de Violencia de la Rómulo? Me dijo, no, es aquí. Digo, perfecto. Entonces, ella estaba investigando la víctima, supuestamente. Yo le pregunté, ¿quién es la víctima? Me dijo, ¿es una persona mayor de edad? Me dijo, sí. Entonces, enséñame la denuncia. No, estamos investigando. Perfecto. ¿Nunca le enseñaron la denuncia? No, no existía denuncia. La abogada también se puso en alerta por la falta de claridad que exhibía el caso. Después me dijo que lo íbamos a dejar para enero, porque como venían los días de Navidad y eso, y que ellos iban a seguir investigando. Sin embargo, el empresario Fernando Crisóstomo siguió adelante con sus negocios y nada más iniciarse el año 2019 a través de su empresa Vectra Consulting, presentó observaciones al pliego de condiciones al considerar que el artículo 3.9 sobre la evaluación combinada de la oferta técnica y económica faltaba a los principios que establece la Ley 340-06 de compras y contrataciones del Estado, al otorgar 80 puntos de valoración a la oferta técnica y solo 20 puntos a la oferta económica. Muchos ítems, muchos puntos que nosotros entendíamos debían corregirse o enmendarse del pliego. Básicamente hay un punto interesantísimo que era la puntuación que se le daba, que no se correspondía con lo usual. Bueno, había una puntuación para la parte económica de un 20% y un 80% para la parte técnica. Y eso realmente ahí faltaba especie de un equilibrio, dado la conformación de qué obra era, una obra de 4.000 y pico millones de pesos. O sea, ahí no había un equilibrio. El documento presentado ante la Procuraduría General de la República el día 4 de enero de 2019 contenía otras observaciones al pliego de condiciones para la licitación, y tal parece que esta movida despertó a los demonios. Bueno, pero te menciono uno de los puntos, de varios. Fue un documento extenso de observaciones que nosotros notificamos tanto a la Procuraduría como a contrataciones. Lo extraño o lo coincidente es que el día 9 a nosotros nos llaman nueva vez temprano, con mucha insistencia, para que estuviéramos a las 5 de la tarde en la Fiscalía. Nos personamos con nuestro abogado, donde Nancy Abreu, y Nancy Abreu nos saca una orden de arresto. Y nos dicen, usted queda arrestado. Le presentó la orden de arresto, me la mostró a mí, y le dijo que él estaba siendo arrestado por esa denuncia que se puso en Línea Vida, sin ni siquiera haber en el expediente una denuncia de una persona que dijera que lo estaba acusando a él. La supuesta víctima que ellos tenían no presentó ningún tipo de cargos en su contra. No era una persona
menor de edad, no tenía una relación de ningún tipo con él, pero armaron un expediente para arrestarlo. Yo sorprendido, estupefacto, increíble, o sea, me sentí bastante asombrado. Me montaron en una camioneta. Al yo ver el panorama que se había presentado, entendí que eso se trataba de una extorsión. Yo tengo el conocimiento porque yo fui fiscal de investigación y de litigación y sé todo el procedimiento que hay que agotar para hacer un sometimiento. Entonces, habían cosas que realmente eran improcedentes. Incluso no me mostraban documentos. Yo le decía, pero muéstrame lo que tú tienes para incriminar a mi cliente. Y me decía, bueno, es que el expediente lo tiene el procurador fiscal. Inmediatamente el empresario Crisóstomo Herrera fue esposado y trasladado a un destacamento policial donde permanecería detenido. Y la verdad que el trayecto, yo no sabía exactamente dónde me llevaban, pero fue bastante largo y angosto. Él fue llevado a una cárcel que se encuentra en Mano Guayabo, tengo entendido, que no tiene las condiciones adecuadas, entiendo, para que una persona sea trasladada a ese sitio, sino más bien eso es como una cárcel del terror. Al llegar al lugar, penetramos como especie de un sótano, donde prácticamente no había luz. Era muy dantesco el espacio, o sea, para mí eso fue muy perturbador y chocante. Eso realmente impactó mi vida, porque la primera vez en mi vida que veo algo similar. Eso era especie de un grupo de hombres enrejados, apiñados, sin luz, encerrados, con poca ventilación. Bien dantesco. Un lugar que es como una cueva, bajando como si fuera una cañada, como cuartos cerrados, sin ventilación correcta, oscuro. Entonces yo entendimos, mi colega y yo, que nuestro cliente lo estaban llevando ahí para extorsionarlo. La noche que vimos a Fernando Crisóstomo llevarlo preso, vejado, tirado atrás en una camioneta y amarrado, engrillado, entendimos que había un objetivo más allá del hecho mismo de llevar a una persona presa, que se presenta ante el fiscal y lo degradan y lo obligan, como quien dice, para que tenga más o menos el conocimiento hasta dónde llegar. Ante aquel atropello, Crisóstomo Herrera consiguió la solidaridad de amigos y colaboradores que no tardaron en hacer acto de presencia en el lugar de su encierro. Supe de algunos amigos que fueron, llamaron, se apersonaron, entre ellos mis abogados, todos, el doctor Marino El Sevid, el doctor Lachapelle, Alexis Robles, el diputado Elías Báez, quien intentó verme, intentó por varias vías y realmente hasta hubo un altercado con él fuera porque los policías aquí jalaron hasta por la pistola. Fue un acto de solidaridad de Elías Báez en ese momento, hasta que le permitieron verme. Nosotros lo acompañamos a Mano Guayabo y estuvimos ahí hasta altas horas de la noche. Otros allegados que se enteraron por medio de terceros de su situación terminaron teniendo un rol protagónico en su liberación. Me comunican, dile a Efraín que me dejaron preso. Entonces ahí empezamos al escarceo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí las horas van caminando. Pero la liberación del empresario no se produjo por acto de magia ni porque las autoridades del Ministerio Público se hayan retractado en su accionar. Sencillamente recibo una llamada
que yo asegurara que temprano íbamos a proceder con los desistimientos apropiados. ¿Quién lo llamó a usted? Eso no te lo puedo asegurar, porque no sé. ¿Usted Yo, recibió ¿quién me una habla? llamada anónima? Anónima, pues no sé quién me está hablando. Pero evidentemente de que estamos hablando de alguien que conoce muy bien lo que está sucediendo, porque me está tocando puntos muy específicos. Se acordó en que se retiren tanto la empresa de ustedes como la de Marbar. Es decir, al socio del detenido empresario le exigen a través de una llamada sin identificación que retire tanto a Vectra Consulting como a la que había representado constructora Marbar de todo el proceso de licitación para la construcción de la Nueva Victoria. Entonces ahí yo llamo por teléfono a otro abogado, La Chapelle, le digo, doctor, ¿usted está con Fernando? Dice, no, acabo de dejarlo porque ya él se quedó, o sea, ya está preso. Y yo, no, pues devuélvase. Efraín, ahí no hay nadie. Yo, devuélvase, que lo van a liberar. Él se devuelve y a la media hora, porque ya parece que estaba retirado, me confirma, sí, ya tengo a la persona conmigo. Para sorpresa mía, cuando me monto en el vehículo con el doctor La Chapelle, me llama el señor Efraín Báez y me dice, sigue derecho para la oficina, tuvimos que aceptar el desistimiento de nuestra participación en la licitación para que tú puedas ser liberado. Cuando los captores, los extorsionadores, comprueban de que ya no tiene derecho a participar en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria. Y ahí están los dos actos, algo así, que fueron requeridos a través del gerente, que en este caso es Efraín Báez. Obviamente él tomó una decisión gallarda y actuó en consecuencia, se comprometió, y digamos que lo que pareciera un secuestro, ahí se disolvió, o sea, hubo ese tipo de negociación. Pero usted no puso pero, no dudó, no preguntó por qué, nada. Simplemente recibe la instrucción y obedeció. Sí, porque ya yo sabía por dónde venían las cosas. O sea, ya estamos enterados de que eso es únicamente, eso es por la Procuraduría, porque es el único tema que tenemos pendiente. O sea, antes de que lo tomaran preso, en uno que otro conversatorio, estábamos de acuerdo que todo eso, esa denuncia, no podía ser llevada por alguien que se la está inventando, o sea, sin conocimiento. Tiene que ser alguien con mucho conocimiento y con mucho peso y mucha fuerza. Entonces la única historia posible sería de la Procuraduría. Para el abogado de Fernando Crisóstomos, el doctor Marino Elcevif, la forma inmediata en que la Fiscalía paralizó el caso, liberó a su cliente y dejó la supuesta denuncia anónima en el olvido, todo ello en menos de 48 horas, es la mayor evidencia de la intención que tuvo la acción. No lo sometieron porque el objetivo era que él notificara estos dos actos a partir de estas dos compañías licitantes y que él saliera de la licitación para dejar en libertad a la Procuraduría General de la República y a los licitantes que hicieron la cárcel de la Victoria. ¿Usted nunca tuvo documentos? No. ¿Del expediente? No, se lo requerí incluso directamente al procurador fiscal, que tuve una entrevista con él. ¿Y qué le dijo? No, que cuando le pregunté a él me dijo que lo tenía la fiscal coordinadora, y cuando le pregunté primero a ella me dijo que lo tenía el procurador fiscal. Ellos dos recibieron instrucciones de la Procuraduría General de la República y lo instrumentalizaron como fiscales con respecto a esto, de tal manera que no hubo expediente, no hubo acusación y evidentemente tan pronto lograron su fin, que era extorsionar la firma de nuestro representado, entonces dejaron sin efecto el querellamiento que nunca existió. Afirma que se trató de un grave delito cometido desde el Estado contra su cliente, el empresario Crisóstomo. Realmente es un hecho criminal conducido desde la autoridad. Es todavía mayor porque es un agravante que tiene sí una correlación que se llama prevaricación, porque se hizo con el objetivo de favorecer a personas del entorno de la Procuraduría General de la República, y fue realmente un atropello repudiable y un atropello realmente vergonzoso
que desde la autoridad se haga ese tipo de extorsión para favorecer a empresas que van en provecho de los funcionarios de la Procuraduría General de la República. La pregunta obligada es, ¿por qué ahora? ¿Por qué Fernando Crisóstomo Herrera no hizo pública su denuncia de inmediato, sino que dejó pasar 2 años, desde enero 2019 hasta este momento, enero del 2021? Luego de eso ni nos interesó, no solo en participar, ni saber quién ganó, quién no ganó. Nosotros nos desvinculamos por completo de esa parte. Y este tema lo estamos retomando a raíz de esa denuncia que un reconocido político, actor político, hace en la Procuraduría, pero hasta ahora nosotros no habíamos retomado bajo ningún concepto ese tema. Para sus allegados fueron momentos muy difíciles y fue muy doloroso ver la situación por la que atravesó el empresario. Pues nosotros nos conocemos, tenemos muchos años caminando juntos. ¿Y cómo usted lo vio? ¿Lo vio afligido? Sí, afligido, sí. O sea, yo me acuerdo que lo que le dije al final fue, le di un abrazo y hermano, para adelante, seguimos para adelante. El empresario cuenta que durante las horas que duró ese trance temió por su vida y aún el día de hoy carga con las secuelas de aquel suceso. He sufrido insomnio, tengo un buen tiempo con insomnio. De hecho, si vamos a mi habitación, usted va a ver Alplas, Somid, todo tipo de melatonina, porque he pasado un proceso bien tortuoso para conciliar el sueño. Y obviamente que eso pasó posterior a esa experiencia horripilante que yo viví. La denuncia que realiza Fernando Crisóstomo Herrera sin duda es muy grave y ante su relato acudimos al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Al cierre de esta edición nos envió con un asistente un documento sin firma y sin membrete en el que asegura que entre 2018 y 2019 recibieron supuestas denuncias de vecinos del empresario a través de la línea Vida y que ante la Fiscalía comparecieron 2 mujeres aludiendo a un supuesto abuso sexual contra una menor. Llama la atención que según esta respuesta fue eso lo que motivó la orden de arresto que nunca le fue entregada a los abogados del señor Fernando Crisóstomo y que además las supuestas investigaciones y entrevistas a la menor que llevaron a desestimar el caso se hayan realizado justamente la misma noche en que Fernando Crisóstomo fue arrestado y su socio desestimado los recursos interpuestos contra la licitación por la cárcel de la Nueva Victoria. Recursos que el magistrado Jan Alain Rodríguez asegura no existieron. Además, el ex procurador general de la República envió a este programa las actas de las denuncias sobre las supuestas entrevistas realizadas a las denunciantes contra Fernando Crisóstomo. Estas actas presentan un detalle llamativo en ambos documentos. En la misma primera página, quien realiza el interrogatorio aparece identificada como Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, pero ambas actas estarían firmadas, según lo que se registra en el propio documento, por la Procuradora Fiscal de Santo Domingo Oeste. Además, pese a que los nombres y firmas de estas fiscales están tachadas con un color negro, es evidente o resulta casi evidente que no se corresponden a la misma firma, pese a que ambos documentos estarían fechados con un día de diferencia. La respuesta del magistrado Jan Alain Rodríguez a esta es contundente y asegura que nunca hubo persecución contra el señor Fernando Crisóstomo, sino que su apresamiento fue el resultado de esta denuncia. Sabemos que surgirán quienes pongan en duda el valor de esta denuncia. El propio denunciante dice ser consciente de que su relato podría ser desestimado por escéptico y que sectores interesados podrían utilizar cualquier cosa en su contra. Para adelantarnos a ese paso, investigamos si ha estado involucrado en algún escándalo público y revisamos que una de sus empresas, Tools and Resources Turín, fue denunciada en mayo del año pasado, 2020, por el Partido Revolucionario Moderno por supuestamente incumplir contratos y tener manejos irregulares en los procesos de licitación y pagos realizados a su favor, incluso de haber sido adjudicataria de obras y suministros que superan los 3.000 millones de pesos. Sin embargo, su socio en esta compañía, el señor Efraín Báez, nos envía documentos donde asegura que esas contrataciones nunca se completaron, mucho menos llegaron a recibir pago alguno por esos procesos de licitación. El procurador, para construir esa cárcel, apresó a un empresario que había licitado para esa construcción. Amigo mío, y lo metió preso en mi propio municipio.
para que él desista de eso. Y cuando me llamó, que yo fui, me dijo, aquí estoy preso. Hizo una llamada anónima y mandó a un fiscal a investigarme. Óyeme, lo mismo que hizo con la jueza, una llamada anónima. Y fui donde el fiscal y le dije, tú eres amigo mío, no te prestes a eso. Me acaban de informar que él está preso por esto y por esto. Tuvieron que soltarlo. Así no. Llama la atención que pese a que este caso fue denunciado en el seno de la Cámara de Diputados, ni los medios de comunicación ni la Procuraduría General de la República hayan adelantado investigación alguna al respecto. En esta primera fase estamos listos para recibir paulatinamente, porque esto lleva un proceso de inserción, a todos los internos de la antigua Victoria, ya que, como podrán observar, estamos entregando todos los edificios de alojamiento y sus facilidades básicas, las cuales estaré detallando más adelante. Esto nos permitirá comenzar en esta misma semana el proceso de migración de los internos, el cual inicia ya con los primeros 225 privados de libertad, hasta llegar paulatinamente a los 8.778, y así desocupar por completo la vieja y fatídica Victoria. Vistas las incidencias de todo el proceso de licitación, nos trasladamos entonces al terreno donde se construye la nueva cárcel de la Victoria o CCR de Las Parras, con Roberto Santana, asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo. Estamos aquí en la entrada del centro Las Parras, donde van a operar 8 centros de corrección y rehabilitación. Como se puede ver, esta es la carretera que va de Guerra a Vallaguana. Este es el punto de entrada. Pero es un punto de entrada que se diseñó incorrectamente, porque por ahí van a entrar alrededor de 200 vehículos, 300 o 400 motores. Tienen que chequearse ahí en esa garita que tú estás viendo ahí, y la cola y el tapón que eso haría, ese solo control, y ahí impediría que las personas llegaran a tiempo para las visitas. O sea que se pudieran perder el horario de visita también. Sí, porque son 2 horas. Son 2 horas. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliando el acceso. Como ustedes pueden ver, lo estamos llevando aproximadamente a 80 metros, a los fines de que haya 5 o 6 entradas, 5 o 6 chequeos, que permita que fácilmente los vehículos puedan, vehículos de 4 ruedas y motores, o hasta personas que lleguen a pie, también puedan llegar hasta allá. Lo segundo es que, como parte de los arreglos, ustedes lo pueden ver ahí, vamos a tener que hacer la carretera de nuevo. Pero esta carretera es recién hecha. Esa carretera lo que tiene son 5 meses, sí, y ya como ustedes ven está desbaratada, llena de agua, de hoyos, etcétera, ¿cómo se llama?, de desniveles, porque parece que la hicieron a la carrera para el tema de la inauguración. Después de la inauguración iban a empezar a traerse los presos, y en la misma semana de la inauguración se van a traer 256 personas privadas de libertad a vivir ya dentro de esta gran ciudad carcelaria. Pero esto no es lo que nosotros hemos encontrado aquí, ni siquiera la verja perimetral para evitar que se fuguen los presos está terminada. ¿Cómo era posible que se trajeran presos a una zona como esta? Bueno, lo que nosotros queremos es que quizá la sociedad dominicana tome la lección para que se dé cuenta cómo es que no se deben hacer las cosas. Mírenlo ahí, que evidencia cómo hubo que elevar el nivel del terreno de millones de metros para colocar los 87 edificios más el perímetro, la verja perimetral o el muro perimetral, como ustedes ven, a una altura para
protegerse de la zona inundable y de las lagunas que pudimos observar. Es decir que... O sea, que hubo que elevar todo el terreno. Sí, hubo que elevar el terreno, mírenlo ahí está la marca, mírenlo ahí. La parte marrón oscura es como estaba el terreno antes y la parte marrón clara es el nivel de relleno. Mírenlo ahí, de ese lado y mírenlo ahí, de este lado. Los encargados del proyecto nos confirman que producto de elegir este terreno en esas condiciones, únicamente en movimientos de tierra, el Estado Dominicano gastó 1.097 millones de pesos. Se está sugiriendo es que haya 2 centros penitenciarios. Pero antes estaban todos los edificios juntos, entonces. Así como están ahora. Están ahora así, separados únicamente por malla ciclónica. Es decir, en el momento que los 2.000 de este cuadrante, que es el número 1, o una parte de ellos quieran amotinarse o lo que sea, esa verja perimetral, que mira lo endeble, que esa verja, esa malla ciclónica, la tumban 5 personas. No es seguro en lo absoluto. Entonces hay que individualizar cada cuadrante, dividiéndolo en 2, y como son 4 cuadrantes, en total 8 establecimientos penitenciarios. Bueno, esos tubos son una mala idea, porque esos tubos son los que alimentan las duchas, los inodoros y demás, los servicios de agua, y como tú puedes ver, por aquí circulan los privados de libertad. O sea que en cualquier momento, si tú te acercas a la tubería, tú ves que son tuberías de plástico. Pero ni siquiera se usaron las que fabricamos aquí. Porque no usaron el modelo para que las fabricaran. Oh. No, o sea, el nuevo modelo fabrica cama, fabrica sábana, fabrica colchones, ropa de cama, fabrica uniforme. Todo eso lo hace el nuevo modelo, fabrica muebles. Pero aquí se compraron a un suplidor externo. A suplidores, diferentes suplidores. Yo no culpo a los suplidores, sino a los compradores. Que los compradores, en lugar de comprar en el lugar más barato y que hubiera beneficiado a los mismos privados de libertad y a sus familias, decidieron comprar eso por fuera. Según la nueva evaluación técnica que se le ha hecho a la cárcel de la Nueva Victoria o CCR de Las Parras, no hay agua, no hay luz. Las áreas no están terminadas. La pintura se eligió sin tomar en cuenta los parámetros de construcción de los CCR y en vista de que no se pintaron con los colores adecuados psicológicamente recomendados para el nuevo modelo, que son colores pasteles que no inciten a la violencia, tendrán que pagar más de 90 millones de pesos nuevamente. Según nos comenta Roberto Santana, la inauguración se hizo con una planta eléctrica alquilada porque la subestación eléctrica aún en este momento no está construida. Bueno, yo creo que hay 3 cosas. Primero, eso era un negocio. Es indiscutible. Desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista del equipamiento. Era un negocio. Esa era la prioridad. Un negocio y la distribución de los dividendos de ese negocio, es lo que yo creo, ¿verdad? En segundo lugar, como parte del negocio, dejaron esto que está aquí. Pero como la prioridad era el negocio, ni eran los privados de libertad, ni era la comunidad, ni era la seguridad ciudadana, sino que era el negocio, pues construyeron de esta manera. Una sola escuela para
para 9.000 presos, una sola área de taller para 9.000 presos, todas esas barbaridades que no se ven en ningún sitio. Y esta masificación, que como todo el mundo sabe, en el mundo entero lo que se ha estado es destruyendo las cárceles masivas, porque las cárceles masivas no resuelven ningún problema, sino lo que hace es que crean problemas. La última que fue cerrada fue la cárcel Las Marías, que la cerró López Obrador a los 100 días de él llegar ahí. La de Oso Blanco de Puerto Rico fue cerrada. La de Rikers Island, un juez determinó su cierre también. Y así muchísimas otras. Es decir, si usted tiene un grupo de privados de libertad y esos privados de libertad hay que trabajar con ellos para que tengan una segunda oportunidad, para corregirlos y también para devolverlos correctamente y que se incente socialmente. Usted no puede convertir una prisión en un pueblo, no lo puede hacer. Además, eso es una ofensa a las víctimas, porque las víctimas, que son también contribuyentes, la esperanza que tienen es que el Estado, a esos ofensores sociales, a esos delincuentes, la sociedad, ¿verdad?, los discipline, los corrija y los devuelva sin capacidad de hacer daño. Eso es la esperanza que tiene una víctima, una familia que le mataron un hijo, una familia que le violaron una hija. La esperanza que tiene es que cuando la persona vaya a la justicia y vaya a la cárcel, tenga un tiempo en la prisión que le permita pagar la ofensa que hizo y corregirse y no vuelva a revictimizar. En el sistema tradicional hay personas que han caído presas 28 veces, Yulisa, 28 veces. Dentro del bloque no hay taller. Entonces lo que hemos tenido que hacer es, debido a que dividimos el cuadrante en dos para convertirlo en dos prisiones, a uno de los centros penitenciarios o prisiones, que tiene cada uno 6 edificios, estamos en el diseño tumbando por dentro un edificio de alojamiento para convertirlo en escuela, para convertirlo en talleres. ¿Porque no tenían escuela por bloque? No. Hay solo una escuela para los 9.000 privados de libertad. Una sola escuela que ustedes la van a ver allá en un galpón. ¿Y eso es correcto? No, en absoluto, pero por Dios. Además, presenta un tema de seguridad. Además, la cantidad de aulas ustedes la van a ver. Esa cantidad de aulas no alcanza para 1.500. Tiene aula para 1.500 y son 9.000. Sí. O sea que no todos... Para 1.500 sumándole los talleres. No solo la escuela. Para 1.500. Entonces la idea por aquí tiene que ver con esto. Esto sería lo que lo trabajaríamos para hacer este mismo edificio, no que lo vamos a tumbar, en el diseño que está. Porque nosotros, de hecho, antes de intervenir estas cosas, nosotros queremos que lo auditen. Son muchas las preguntas que quedan en el aire tras esta investigación. ¿Por qué el Ministerio Público no continuó la acción penal en contra del empresario Fernando Crisóstomo, si realmente se trataba de una denuncia legítima? ¿Por qué la investigación del hombre en cuestión coincide con la notificación del desistimiento de la licitación de la nueva cárcel? ¿Y por qué se eligió un lugar al que había que hacerle tanta inversión, habiendo millones de tareas de terrenos del Estado que resultaban más viables? ¿Por qué además una inversión tan alta en un solo recinto, desconociendo las recomendaciones que hablaban de centros más pequeños, más económicos y de más fácil gestión? Hasta aquí nuestra investigación de esta semana. Gracias por habernos acompañado. Será hasta un nuevo reporte especial. ¡Feliz noche!